El día de hoy vamos a analizar algunas técnicas para el cultivo de la paciencia. Como saben, la paciencia es un antídoto para el hábito del enojo. ¿Por qué digo que es un hábito del enojo? Porque es una serie de prácticas que podemos cambiar. No es que uno haya nacido enojado o que uno sea enojón por naturaleza. Simplemente hay momentos en que uno se enoja. Y podemos atenuar ese enojo a través del cultivo de varias de técnicas para cultivar la paciencia, que a continuación las voy a nombrar. Una puede ser: la mente es la fuente de la felicidad y del sufrimiento. Esto es, entender que tanto nuestra experiencia de felicidad o nuestra experiencia de sufrimiento tiene como origen la mente, no tanto el hecho o la circunstancia que la rodea. Entender el punto de vista de la persona que nos daña es importante, porque podemos ponernos en sus zapatos y comprender la situación desde otra perspectiva. Analizar y transformar la crítica es muy importante, porque hay veces que nos enojamos, perdemos la paciencia cuando alguien nos señala alguna cosa que estamos haciendo mal y no nos gusta que nos digan estas cosas. Analizar nuestros botones. Hay circunstancias muy específicas que nos hacen explotar. Entonces, conocer estas circunstancias específicas siempre nos va a ayudar a controlar el enojo y ser más pacientes. Analizar, recordar cómo es que nos metimos en una situación conflictiva. Siempre analizar los factores que nos llevaron a eso para no repetirlos, para no cometer el mismo error. ¿Podemos hacer algo al respecto? Siempre es bueno analizar si podemos o no podemos hacer algo al respecto, ya que en base a eso podemos poner una acción en movimiento y resolver una problemática. Y reconocer la bondad y la naturaleza de la persona que nos daña. Esto es, reconocernos como pares, como seres humanos, como esencialmente personas buenas. Estas son unas técnicas fundamentales para el cultivo de la paciencia. Vamos a analizar 3 en detalle para luego pasar a explicar cómo se utilizan estas técnicas. Bueno, entender el punto de vista de la persona que nos daña. Generalmente cuando tenemos un conflicto con alguien, tomamos las cosas muy de manera personal. No analizamos la situación de la otra persona. Simplemente pensamos que esta situación se genera de una manera objetiva, cuando no es así. Siempre hay una perspectiva, una subjetividad de parte de una persona y subjetividad de parte de la otra persona. Pero ¿qué pasa si utilizamos la imaginación y vemos la circunstancia a través de sus ojos, a través de su educación, a través de su historia? Entendemos sus anhelos y sus temores. De repente puede ser que hasta la otra persona pudiera tener razón, ¿no? Si hacemos este análisis, podemos empatizar con sus sentimientos y entender mejor su comportamiento. Quien nos lastima generalmente lo hace bajo la influencia, bajo el influjo de sus aflicciones mentales. Y como todos quieren ser felices y dejar de sufrir, tenemos que comprender que todas las personas quieren ser felices, quieren dejar de sufrir. Tenemos que analizar ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos en el lugar de esta otra persona? ¿Cómo nos gustaría que nos traten? ¿Con enfado o con hostilidad? ¿Con compasión? ¿Con comprensión? ¿Qué nos hace diferente a esta persona? Todos estos elementos de reflexión se utilizan durante el periodo meditativo para poder generar la paciencia. Otra forma de hacerlo es analizar y transformar la crítica. Cuando nos critican, generalmente escuchamos cosas que no nos gustan, que no queremos escuchar, pero no todos reaccionamos igual a las críticas. Podemos verlo desde una perspectiva de que es un ataque injusto, personal, nos ponemos a la defensiva, podemos tomar la crítica como una oportunidad de mejora, un incentivo para seguir aprendiendo. Las palabras por sí mismas no lastiman, sino más bien es cómo las atendemos, cómo nos aproximamos, cómo las percibimos. Es la mente la fuente del sufrimiento, no tanto las palabras ni lo que nos están diciendo, es cómo nosotros lo tomamos. Nosotros nos aferramos a la idea que tenemos de nosotros mismos, de nuestra personalidad, de nuestra imagen. Nos aferramos a creer que las cosas deben ser como queremos. Nos aferramos a que la gente piense como nosotros lo hacemos. Y cuando alguien cuestiona estos aferramientos, pues nos sentimos heridos, nos sentimos incomprendidos, nos sentimos mal.
hay que analizar si las críticas que nos hacen hay algo de verdad. ¿Por qué molestarnos cuando algo es evidente? Si nos están diciendo algo que es cierto, que es correcto, ¿por qué nos vamos a molestar? ¿No es mejor aceptar nuestros errores para poder avanzar más rápido? También tenemos que analizar cómo es la gente que acepta sus errores y la gente que no los acepta. Por ejemplo, la gente que no los acepta, pues nos sentimos incómodos, es difícil intercambiar opiniones con ellos, se generan relaciones conflictivas. En cambio, si estamos con una persona que sí acepta sus errores, mantenemos relaciones más sanas y más constructivas. Es importante que si recibimos críticas infundadas, no solo aceptarlas acríticamente o sin decir nada. No vale la pena molestarse aunque sean críticas infundadas. Lo que realmente vale la pena es aclarar el malentendido y de una manera respetuosa, de una manera calmada. ¿Podemos hacer algo al respecto? Cuando nos enfrentamos a un conflicto, generalmente hay un problema. ¿Este problema tiene solución? Si no tiene solución, pues tenemos que aceptar la situación. Si no, no tenemos por qué molestarnos si un problema no tiene solución. En cambio, si el problema tiene solución, nos tenemos que abocar a resolver el problema. En ninguno de los dos casos vale la pena molestarse. Es sentido común, es algo que nos puede llevar a sobrellevar las cosas de manera más calmada. Entonces, ¿qué es lo que se hace con este tipo de reflexiones? ¿Cómo hacemos una práctica de meditación? Bueno, primero tenemos que calmar la mente, hacemos un proceso de recolección de la respiración, es decir, observamos nuestra respiración en un lugar calmado, en un lugar cómodo, donde podamos iniciar con la atención en la respiración. Después de unos minutos, ya que estamos más calmados, más atentos y mejor concentrados, tenemos que evocar un episodio de enojo para poder analizarlo usando alguna de las herramientas que acabo de decir. Aunque nada más explique 3 por razones de tiempo, como vemos hay más y podemos dar todos los detalles. Una vez que elegiste y estás recordando esta situación, la analizas de la siguiente manera: contrastas tu experiencia con las reflexiones que ya acabamos de ver, exploras si tu manera de percibir la situación era realista, cuestiona si puedes percibir la situación de una manera distinta. Con inteligencia trata de cambiar esta perspectiva, porque tal vez podrías lograr percibirla con mayor claridad. Una vez que ya analizaste el problema, sostén con soltura el entendimiento logrado y familiarízate con él. Una vez que estás calmado, una vez que lo analizaste, familiarízate una y otra vez con él. Determínate a ser paciente y analiza casos en que pierdes la paciencia y piensa cómo estas herramientas te pueden ayudar cuando una situación así surja. Finalmente, descansas un momento con tu mente tal como está, libre de esfuerzo mental, y terminas la sesión. Toda esta sesión no te debe llevar más de 24 o 30 minutos. Muchas gracias.